Saludos. En esta ocasión le voy a estar dictando una mini clase sobre contabilidad básica, lo más importante que deben conocer. Le explicaremos la parte básica, que es la contabilidad, sus elementos y un ejemplo práctico. Ok, vamos a comenzar definiendo qué es la contabilidad. Contabilidad es un proceso que incluye analizar, registrar, clasificar e interpretar la información financiera de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo principal es lograr un balance entre los ingresos y los egresos de la empresa. Segundo, es tener una información clara y transparente de la parte financiera y administrativa de la empresa. Todo esto nos permite tener la información en orden. Así podremos presentar ante nuestro supervisor o incluso una fiscalización dicha información. ¿Cuáles son las partes o elementos de la contabilidad? Bueno, son estos tres que vemos aquí: activo, pasivo y capital. Eso es lo que nos enseñan casi que en la primera clase de contabilidad o cuando hacemos un curso o en la universidad. Activos son todos los recursos, bienes y derechos tangibles o intangibles que tiene la empresa. Cuando digo tangible me refiero a que tienen una forma física, se pueden ver o apreciar. Por ejemplo, el dinero, las maquinarias y propiedades, por ejemplo. Y intangibles significa que no se pueden ver físicamente, por ejemplo, los derechos, marcas de autor, patentes, derechos de autor. Pasivos son aquellos gastos u obligaciones que contrae la empresa durante su ejercicio económico, ya sea a corto o largo plazo, ejemplo, pagos de empleados o proveedores. El capital es el monto inicial que aportan los socios, ya sea en dinero o equipos. Los activos se pueden dividir en tres partes, igual que los pasivos. Tenemos lo que son activo circulante, activo fijo y activo diferido. El activo circulante son aquellos que se usan en el día al día para las operaciones de la empresa. Los activos fijos son los que no se usan frecuentemente, pero igual son importantes para que la empresa se mantenga operativa. Y los activos diferidos son aquellos pagos que se hacen por anticipado, pero no se goza todavía del beneficio. Aquí tenemos un ejemplo. Activo circulante, que son por ejemplo las cajas, las cuentas por cobrar. El activo fijo, equipos de maquinaria, equipos de oficinas que no se usan todos los días, pero sí son importantes para la empresa. Y los activos diferidos son por ejemplo prima de seguro o pagos por adelantados de alquiler. De igual manera los pasivos se clasifican: pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. Los circulantes son los gastos recurrentes. Los fijos son los que se generan a largo plazo, generalmente mayor a un año. Y los diferidos son aquellos cobros que se hacen de la empresa por parte de un tercero. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de los pasivos circulantes son los pagos recurrentes, como pago de IVA, pago de proveedores. Los pasivos fijos son los créditos o préstamos que se piden a largo plazo. Y los pasivos diferidos son por ejemplo, la mensualidad del seguro que te cobran por anticipado. En el caso de los patrimonios se dividen en dos: contribuido y ganado. El patrimonio contribuido es el aporte por parte de los accionistas o socios, es decir, el capital o cuánto aporta cada persona al momento de iniciar una empresa. Y el patrimonio ganado es el resultado de los activos menos los pasivos, es decir, lo que invierte y las ganancias menos los gastos que genera. Ahora vamos a pasar a dos conceptos importantes, que es el debe y el haber. El debe lo encontramos en el lado izquierdo de los registros contables. Básicamente el debe es una anotación es una lista donde se referencia todos los ingresos que recibe una empresa. Por su parte, el haber es una referencia donde indica todas las salidas o gastos que se hacen en una empresa. Estos generalmente se notan en los asientos contables que van en los libros contables. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Es una columna donde en la parte izquierda dice debe, la parte derecha dice haber, y en la parte izquierda anotamos todos los ingresos o las cuentas que generan un ingreso a la empresa. De asimismo, en la parte del haber generamos los gastos que hace una empresa. El debe y el haber van en los asientos contables. Los asientos contables son registros donde por una fecha
clasificamos todas las operaciones según ese día o según una fecha determinada y dividimos los debes y haber de cada cuenta. Ahora tenemos algo importante, la naturaleza de las cuentas. Esto es importante saberlo porque cada cuenta aumenta o disminuye dependiendo su tipo. Es decir, cuando una cuenta puede aumentar por el debe, automáticamente disminuye por el haber. Y esto es importante al momento de hacer nuestro cuadre, porque si no sabemos a qué tipo de naturaleza pertenece una cuenta, la contabilidad no nos va a dar y nos podemos meter en problemas y es mucho más trabajoso tener que revisarlo. Es importante saber qué tipo de cuenta estás manejando y cuál es su naturaleza. En el caso de los activos que generan un ingreso, aumentan por el debe. Es decir, que siempre se colocan en el debe y disminuyen por el haber. En el caso de los pasivos es lo contrario. Por eso es importante saber cuál es la naturaleza de cada cuenta. Y también tenemos los que son gastos, costos e ingresos. Esto ya es cuentas nominales y se usa para los estados de ganancia y pérdida. Ellos también tienen su naturaleza. Es importante que sepan clasificar bien la naturaleza, porque si no, la contabilidad no nos va a dar correctamente. Aquí tenemos un ejemplo de un asiento contable sencillo. Tenemos una fecha, el día 15 de septiembre. Tenemos un código que identifica cada cuenta para identificar, esto más que todo para identificar si es activo o pasivo y la naturaleza. Y tenemos el debe y el haber en ambas columnas. Cuentas contables. Las cuentas contables son instrumentos de operación donde se asientan los activos y pasivos y el capital de una empresa. Los clasificamos de la siguiente manera. Tenemos un código de cuenta que permite identificar el tipo. En el primer punto, los primeros números representan si la clase o la cuenta es un activo, un pasivo, un patrimonio o un ingreso o una venta o un costo. Los siguientes dos números representan la clasificación, lo que hablamos anteriormente, si es un activo circulante, diferido, fijo. Los siguientes números son para especificar o subdividir más. Por ejemplo, si tenemos una cuenta banco, es muy general, porque ¿qué pasa si tenemos dos bancos? Tenemos que especificar cada uno, porque cada uno puede tener diferentes funciones y se pueden usar para diferentes ámbitos de la empresa. Otro ejemplo sería pagos de impuestos, que iría en la cuenta, sería un pasivo, pero hay muchos impuestos y hay que especificar cada uno, porque no se paga un solo impuesto, sino que se paga varios impuestos y cada uno tiene su monto. Por eso está el código de cuenta que permite subclasificar. Ahora pasamos a lo que es el balance de comprobación. El balance de comprobación es un resumen de las operaciones realizadas de los saldos totales. Es necesario ya tener todos los asientos realizados en el libro diario y el libro mayor. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos las cuentas que son debe, las cuentas que son haber. Al final, que sumamos cada columna y dividimos debe ser igual a 0. En caso de que no te dé 0, tendrías que revisar ya dónde que te equivocaste, si anotaste un monto mal o si pusiste una cuenta en la que no era, en la columna que no era. Eso ya tendrías que revisarlo, porque siempre das 0. Ahora tenemos lo que es el balance general. El balance general es un resumen que refleja un estado financiero de la empresa. Ya puede ser anual, mensual, y siempre tiene una fecha determinada. En esta va la lista de todos los activos, pasivos y patrimonios. Tiene una forma de T, la cual el activo va en la parte izquierda, el pasivo en la parte derecha y el capital también en la parte derecha. Generalmente se presenta anualmente. Aquí tenemos un ejemplo de los activos subclasificados, activos corrientes. Ven que aquí todo está desglosado: la suma de los activos corrientes, la suma de los activos no corrientes, y la suma total de los activos, la suma total de los pasivos y la del patrimonio. Ahora vamos al estado de ganancia y pérdida.
Este es un resumen de los ingresos, egresos, costos y gastos, es decir, de la cuenta nominal de la empresa durante un periodo determinado, ya sea anual o trimestral. El principal objetivo es determinar si la empresa es rentable o no, o si ha venido siendo rentable durante ese periodo. Aquí tenemos un ingreso total un ejemplo de los ingresos, un ejemplo de los gastos, y si los ingresos y los gastos se manejan o están balanceados, representa que la empresa es rentable, pues, por así decirlo. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre cómo clasificar las naturalezas y cómo hacer dicho asiento. Un ejemplo. La empresa Inversiones Mauricio T empezó sus operaciones el día 10 de enero del 2023. El capital puesto por los socios fueron cuentas a cobrar 1.250, equipos de oficina 1.730, en la cuenta banco hay 5.750, la caja $13.020. Y tenemos el día 17 que se realiza una venta por $2.200 con IVA. Vamos en el primer ejemplo, por aquí, en el paso 1. El paso 1 sería analizar lo que nos dice el enunciado y saber clasificar las cuentas. Vamos a leer que dice: Mauricio empezó el día 10 de enero y pusieron de capital todo lo que está, cuentas por cobrar, equipos, banco y caja. Es decir, que todo es un capital. Primero debemos saber clasificar las cuentas. Cuentas por cobrar, equipos de oficina, banco y caja son activos. Y la naturaleza de ellos es que van por el debe. Así que clasificamos, ponemos la fecha, el número de cada cuenta para identificarlo y colocamos el monto en la columna del debe y sumamos. Eso nos da un monto de $21.750. Ahora tenemos que hallar el haber, ya que lo que va por el debe automáticamente va por el haber. Para hallar el haber tenemos que leer, y la palabra clave fue capital puesto por los socios. Es decir, todo esto es lo que pusieron los socios. Sería la suma de todo, que sería igual 21.750. Va en la columna del haber porque según la naturaleza de las cuentas, el patrimonio capital aumenta por el haber. Entonces, si sumamos todo, nos da el mismo, 21.750. Vemos que, es igual prácticamente y nos da 0. Ahora, en el día 17 ocurre un movimiento de una cuenta que se genera una venta por $2.200 que ya incluye IVA. Ok. Si nos vamos a la naturaleza de las cuentas, nos dice que lo que aumenta por el haber son los pasivos, ingresos y patrimonio. Las ventas son un ingreso, porque generan un dinero a tu empresa, por eso va en el haber. Registramos la venta en el haber. Ahora, para hallar el debe, tenemos que buscar una cuenta que vaya por el debe. ¿A dónde van las ventas? Bueno, podemos ponerlo al banco, a la cuenta banco anteriormente, porque cuando se hace un pago, el dinero cae en el banco y el banco se considera un activo que va por el debe, es decir, sería el mismo monto. Lo que se ingresó por venta es lo mismo que ingresa por el banco, misma cantidad de dinero. En este caso, las ventas ya viene incluido IVA, no hay que desglosarlo. En caso de que no incluya IVA, sí tendrías que hacer una cuenta ya aparte, es decir, registro de venta y abajo débito o crédito fiscal, dependiendo si es una compra o una venta, y sacar el 16% del IVA. En este caso tomamos el monto completo porque dice que incluye IVA. Bueno, aquí que culmina nuestra clase. Espero que les haya quedado un poco más claro los conceptos básicos. De igual manera, tenemos guías y formatos
espero que los pueda ayudar.